Pues es un tema por demás importante en el que hay varias variantes y varios caminos. Tenemos por un lado el trayecto jurídico, que sin duda pues tiene que ser apegado a la ley y a la Constitución y se discuta al respecto, pero por otro lado también tenemos el camino de la enorme necesidad de reformar a un poder judicial y de darle viabilidad a las normas, a lo que se está estableciendo ahora. Y precisamente para hablar de este tema pues nos acompaña Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0, como cada miércoles. Jonathan, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Una discusión necesaria la que se está llevando alrededor de una revisión y una reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo de que se necesita alguien que le dé viabilidad. Podría ser el ministro Saldívar, pero para que continúe durante los próximos años al frente de la Suprema Corte de Justicia, pues hay señalamientos de que esta decisión, esta reforma, esta iniciativa es anticonstitucional. Estamos pues frente a un tema que tendrá que resolverse y en el que hay una prioridad y un sentido pues de el bienestar absoluto, supremo. ¿Jonathan? Jonathan, ¿nos escuchas? No, nada, no. Nada de lo que le acabamos de decir. Vamos a, bueno, larguísima además. Vamos a restablecer la comunicación. Pues parece que ahora sí, Azul, está Jonathan. Yo ya me vi muy largo. ¿Por qué no le entras? Pues ya me quedé sin voz, me quedé sin saliva. Jonathan, ¿estás ahí con nosotros, entre nosotros? Aquí estoy. Hola, Juan, hola. Azul. Buenas noches. Pues a ver, retomando. Noches. Ay, aviéntatelo, Juan, ándale. Que pues Jonathan, tenemos esta bifurcación en un camino que debe llevar al mismo destino. Por un lado, la necesidad de reformar al Poder Judicial, de darle una revisada. Por otro lado, tenemos también que la viabilidad para este proyecto pues tendría que recaer en el ministro Saldívar. Y bueno, también tenemos el asunto de que la manera en la que se está proponiendo es anticonstitucional. Vaya dilema. Sí, es un gran dilema. Lo que yo creo que no es un dilema y es un asunto que nadie puede negar en este país es que la reforma al sistema judicial es urgente y es necesario. El Poder Judicial, como lo hemos dicho muchas veces aquí, sirve a intereses económicos, a intereses de los más poderosos y no a la justicia de los pobres, de las clases desprotegidas, de la población vulnerable. Es un asunto que está totalmente documentado, cómo la justicia en este país es pronta para los que pueden pagarla, para los que pueden comprarla, pero es tardada y a veces nunca llega para las personas y las víctimas, pues que son pobres, indígenas o que simplemente son sociedad común y corriente, que no tiene el dinero para poder pagar la justicia. Y lo vemos en casos muy importantes, casos fuertes, casos escandalosos, hasta en casos que no son tan escandalosos, que son de temas más sociales, pero en cualquiera de esta situación vemos como si hay una urgencia por renovar y transformar al Poder Judicial. Yo creo que hay una situación en este momento, Azul y Juan. La gente cree, o más bien hay que entender que la transformación de este país tiene que ser completa, no puede escaparse. No pueden escaparse los empresarios, no pueden escaparse los medios de comunicación, no pueden escaparse las organizaciones civiles, no pueden escaparse los poderes legislativos y el Poder Judicial. No puede haber una real transformación si pensamos o creemos que solamente tiene que transformarse el Poder Ejecutivo o la presidencia o las instituciones federales. Tiene que haber una transformación en todas las áreas. Si el requisito indispensable para esto es la permanencia de Saldívar, me parece que tenemos que cerrar filas a esa posibilidad de que sea así. Ahora, el que se vaya a lograr, como tú bien lo dices, pues está en entredicho porque hay una parte de Morena, incluso una buena parte del partido Morena, que está diciendo que es anticonstitucional, como tú bien lo señalas, y está diciendo que no va a pasar. Cualquiera de estas situaciones, el presidente hoy advirtió y dijo rotundamente que respetará la decisión de los diputados. Creo que es un intento por hacer una reforma estructural. A lo mejor no es la que todos esperaríamos, pero me parece que sí es un paso
importante hacia adelante de lo que tenemos. Sí, la urgencia yo está creo ahí. que sobre ese punto hay consenso, o sea, sí se reconoce de manera generalizada, luego también por corrección política, que eso es necesario, que el Poder Judicial se reforme. Ahora hay un mensaje muy tremendo detrás de decir solamente el ministro Saldívar podría echar a andar esa reforma o consolidarla, lo que significa que todos los demás ministros de la Suprema Corte pues no valen nada. O sea, lo que hay detrás de eso creo que vale la pena. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Jonathan? Porque al final entonces nos pondría frente al dilema de, bueno, esto no tiene un cauce, digamos, el que Saldívar pueda seguir al frente y por lo tanto consolidarla, y entonces esta reforma pues quedaría en letra muerta. ¿O qué pasa ahí? Mira, comento, sin duda alguna es terrible que tengamos que depender de una persona para que esta persona garantice una transformación o un cambio en un poder, en este caso en el Poder Judicial. Eso yo creo que no podemos negarlo. Pero en el estado tan grave de las instituciones en nuestro país, me parece que sí se necesita tener personas realmente comprometidas con preceptos básicos de la vida pública nacional, como es el combate a la corrupción o el garantizar que un poder se limpie de la corrupción. Recordemos que el pilar de esta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador es terminar con la corrupción, barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Y esa es una tarea que tiene el presidente y es una encomienda que no es una cuestión que se la sacó de la manga Azul Juan, es una encomienda de una votación abrumadora en el 18. En el 2018, cuando uno vota, no solo está votando por una persona, está votando por un proyecto, está votando por una transformación, por un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen que López Obrador propuso es un cambio en el que tiene que pasar por terminar y extirpar la corrupción de nuestro país. Y entonces creo que en ese sentido sí hay un consenso, pero también, y la sociedad tendrá que asumir que se necesita hacer esto, aunque no es lo más ideal, pero se necesita. Ahora, tú dices, hay personajes que hay un consenso político. No creo que lo haya. Es decir, no hay el discurso, yo dije el discurso. Bueno, hay un discurso, pero se queda en el discurso. Al final no hay nadie que esté proponiendo algo para realmente salvarlo. Ahora, yo creo que sí está complicado el que dependamos de una persona para que esto se lleve a cabo. Eso lo acepto. Pero sin duda alguna, en este momento, en este nivel histórico en el que estamos pasando, creo que sí se necesita agarrarse de personas realmente comprometidas para garantizar una verdadera transformación y un cambio que se necesita en el Poder Judicial. Eso es lo que yo siento. Ahora, creo que el presidente ha sido muy claro en esa parte en que va a respetar la decisión del legislativo, porque por ahí hay muchos comentarios de que es un golpe de Estado, de que está haciendo una decisión autoritaria, y me parece que está haciendo un intento por rescatar al Poder Judicial, el que realmente sea independiente, el que realmente vea por lo que tiene que ver, ¿no? Por la justicia, porque el Poder Judicial no imparte justicia. Eso es uno de los grandes problemas, el más esencial. Su principal misión es impartir justicia y no la imparte. Entonces, eso creo que es un esfuerzo porque se logre. Si en la Cámara de Diputados, en el debate, se considera que no es constitucional y que no puede ser de esta forma, bueno, se tendrán que ver otras formas. En realidad, creo que ahora, en este momento de la vida pública del país, es urgente que estos cambios se vayan dando. A lo mejor no son las formas o las maneras que nos gustaría a todos, sí, pero creo que al final sí tiene un objetivo. La pregunta es ¿qué otras habría? Claro. Exacto. Sí, buena pregunta y además bajo la necesidad de reformar este Poder Judicial. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Jonathan. Mira, por tardarnos tanto en conectar. Jonathan, querido, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte.